Muy especial, Juan Esteban Orrego, presidente de FENALCO Bogotá. Doctor Orrego, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, encantado de estar acá con ustedes. Pues muchísimas gracias y nosotros siempre preocupados por la suerte del comercio, porque es el indicador, es el termómetro de toda la dinámica económica. Si el comercio no vende, pues la industria no tiene para qué producir. Si el comercio no vende, pues la gente no compra, y si la gente no compra es porque está pasando necesidades y dificultades. ¿Cómo va ese proceso de reactivación del comercio después de que nos dijeran ustedes mismos que agosto fue muy mal mes? ¿Cómo ha estado este mes de septiembre? ¿Qué posibilidades de recomposición de la dinámica ven ustedes para el futuro inmediato? ¿Y cuántas empresas comerciales han desaparecido en este tiempo por falta de clientela, por falta de oportunidades, por falta de créditos oportunos? ¿Qué nos cuenta usted, doctor Orrego? Bueno, primero, pues la explicación que usted da es exactamente la real, la que nos ha costado mucho trabajo que nos entiendan, y es que definitivamente es el comercio al detal, es el final de esa cadena productiva, y si ese comercio no estaba abierto era imposible que la industria y que todos los demás pudieran moverse porque pues no tendrían cómo. Y eso fue lo que nos ocurrió en gran parte de este año, con el comercio cerrado, inclusive en agosto, como usted bien lo menciona, pues fue un mes fatal para el comercio, al final pues de todos estos meses de cierre, empezar a abrir y abrir con esas limitaciones hizo que fuera muy complicado y que muchas empresas tuvieran que cerrar en forma definitiva. Y bueno, ahora en septiembre, ya con la apertura de los 7 días de la semana, con ya sin el pico y cédula, y por fortuna sin el pico y placa que nos iban a poner también los sábados, podemos hablar de que esta sí es el inicio de la reactivación económica que todos estábamos esperando. Hemos visto cómo poco a poco empieza a moverse el comercio, ya hay un poco más de tranquilidad, ya se empieza a jalonar, ya los comerciantes empiezan a hacer pedidos para atender un final del año que esperamos sea pues algo de recuperación para el comercio en forma importante, porque pues definitivamente este año es un año que fue muy negativo y que pues no se alcanza a recuperar en estos meses, pero ya con la actividad que estamos teniendo pues se empieza a mover y muchos están dispuestos pues a moverse hasta la hora que sea, desde la hora que sea, de poder atender al público para que puedan hacer la compra de todos esos productos y todos esos servicios que estaban esperando poderse mover. Doctor Orrego, para muchas empresas comerciales, especialmente medianas y pequeñas, esta noticia y este hecho de la reactivación llega tarde porque tuvieron que cerrar por falta de recursos, por falta de clientela y por falta de crédito oportuno. ¿Cuántas empresas comerciales cerraron en Bogotá, según las estadísticas que tiene FENALCO? Poco más de 58,000 establecimientos comerciales tuvieron que cerrar en forma definitiva en Bogotá. Eso es el 31% de los establecimientos comerciales formales. Y pues esta es una situación muy desafortunada porque de ahí también se deriva una gran cantidad de empleos que se han perdido, empleos formales, que son los que pues digamos sostienen el sistema y que desafortunadamente pues se perdieron. Según datos del DANE, de agosto del año pasado a agosto de este año, hablamos de un poco más de 1 millón de empleos perdidos. Y obviamente esa gran concentración es desde marzo hacia acá. Claro, y el número de empresas comerciales que se han cerrado y que usted nos da es sencillamente un drama. Un drama porque se cierran para el dueño y se cierran para los empleados y se cierran para los clientes. Y eso no tiene recuperación posible, doctor Orrego. No, porque cuando ellos ya cierran, pues tienen que buscar una nueva vida, tienen que arrancar con algo totalmente de ceros porque cancelan su matrícula de Cámara de Comercio, se liquida todo el personal y pues ya esa empresa no existe, ya ellos empiezan a buscar qué van a hacer hacia adelante para poder pues continuar, porque la gente tiene que seguir buscando formas de trabajo. La gente tiene que seguir buscando cómo sobrevivir y no es en la actividad comercial, pero entonces uno se pregunta, esta reactivación comercial va a nacer herida por el número dramático de establecimientos comerciales que se han cerrado según sus cuentas.
De manera que va a ser una reactivación costosa y larga. ¿Ustedes la están percibiendo ya o son simplemente expectativas las que tienen de que el comercio en Bogotá se reactive, doctor Orrego? Son las expectativas y se empieza a ver movimiento en los diferentes lugares donde hay concentraciones de comercio. Yo tengo que aclarar que la gran mayoría de esas empresas que cierran, empresas comerciales que cierran, lo que hacen es pasar de la formalidad a la informalidad. O sea, ya ellos tienen que volver a arrancar, así que como vendedores ambulantes, tienen que arrancar desde la informalidad para tratar de recuperarse y tratar de sobrevivir. Todo lo que ha ocurrido ha llevado muchas personas hacia la informalidad y esto es muy grave porque recordemos que pues los formales somos los que tributamos, los formales somos los que generamos empleo formal, como pues su nombre lo dice, y esto pues lo que hace es desordenar más el país y quedan las personas mucho más débiles y el sistema mucho más débil también. Doctor Orrego, el crédito que prometió el gobierno para las empresas de manera que pudieran atender sus obligaciones de arrendamientos y sus obligaciones laborales, las principales son esas, arrendamientos y laborales. Esos créditos no llegaron oportunamente, no se recibieron, no se tramitaron. ¿Qué pasó con ese dinero que prometió el gobierno nacional, precisamente para que las empresas no cerraran? Esos créditos muy pocos comerciantes los pudieron adquirir. La verdad es que recibimos quejas y quejas de comerciantes que se acercaban a las diferentes instituciones financieras y por una u otra razón no lograban obtener los créditos que pues estaban buscando con mucha necesidad y mucha preocupación. Pues hay diferentes comentarios, que la plata sí llegó al sistema financiero, pero que por algún motivo no terminó donde tenía que terminar, que se concentró en algunos. Todos los comentarios pues que siempre se escuchan alrededor de eso, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los comerciantes no pudieron acceder a esos créditos. Recibieron sí ayudas del gobierno en temas de nóminas, en temas que pues ya todos también conocemos y que esperamos que continúen para que se pueda de alguna manera fortalecer este sector de la economía, pero los créditos no llegaron como se esperaba. Doctor Orrego, y hay otro factor que contribuye a esta situación dramática del comercio, que son las llamadas protestas pacíficas, que de pacíficas no tienen nada. Y los primeros que las sufren son los comerciantes que tienen que cerrar sus locales, que tienen que tratar de guarecerse para que no los asalten y para que no los roben. ¿Y eso qué impacto tiene? ¿Cómo han medido ustedes el impacto de estas marchas sobre el quehacer comercial en Bogotá? Pues esta es la parte tal vez más preocupante y más triste, de ver cómo a tantas personas que salen a protestar por cualquier cosa los utilizan como idiotas útiles, de tal forma que los vándalos se van y lo que hacen es acabar con todo y especialmente con el sector del comercio. Ellos vandalizan los establecimientos comerciales, los saquean, a ellos nadie les responde y parece que la gente no entendiera pues que esos comerciantes son ellos mismos. La verdad es que la gran mayoría de los establecimientos comerciales en Colombia, y los más afectados que estamos viendo ahora, son establecimientos que tienen menos de 10 empleados, son MIPYMES, que son muy afectadas, y con estas protestas, cuando van pasando los vándalos y destruyen todo, pues lo que hacen es generar una afectación mucho más grande. Ese establecimiento comercial, el día antes de la protesta, no puede abrir porque se está preparando para el huracán que viene el día siguiente, tienen que poner tablas, tienen que poner de todo. El día de la protesta, pues en algunas ocasiones pasan sin hacer daño, pero la gran mayoría de las veces hacen algún tipo de vandalismo alrededor del establecimiento, cuando no es que nos lo saquean. Y el día siguiente es tratando de recuperar los que no terminaron destruidos del todo, tratando de recuperar y de organizar las cosas. O sea que esto son 3 días perdidos, más las pérdidas materiales, es una afectación aún mayor para un sector que está tan afectado, y que la verdad es que somos todos, porque todas esas personas que marchan de una u otra manera, pues tienen alguna relación con el comercio, se están afectando a sí mismos, y los comerciantes propietarios de esos establecimientos pues son los que están llevando del bulto, y con ellos estamos buscando trabajar, porque pues la verdad es que se requiere que el Estado responda por eso, porque el Estado es el que pues tiene la obligación de velar por el orden y por la seguridad, y pues la verdad hay que exigírselo, y más ahora cuando a las autoridades se le están restando poderes, poniéndolos en una situación casi que de duelo,
con los manifestantes cuando la autoridad debe tener la fuerza para poder defender los bienes de los colombianos. Doctor Orrego, pero no es necesario que se... ¿Orrego? ¿Qué dije yo? Que perdimos contacto con el doctor Juan Esteban. Bueno, Oiga, el doctor Juan... Doctor Fernando, muy valeroso lo que está diciendo el doctor Juan Esteban, ¿no? Respecto de lo que está pasando con los vándalos y cómo están desmoralizando a la fuerza pública, que es la que defiende, entre otros, a los comerciantes para poder producir. Pero por supuesto, y es que es antes porque se tienen que preparar. En el momento en que están marchando porque no se sabe si van a atacar y cómo van a atacar. Y al día siguiente para tratar de reordenar las cosas. 3 días perdidos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto le cuesta eso a un comercio convaleciente? A un comercio que no ha reemprendido su tarea, a un comercio que está tratando de sobrevivir. Es sencillamente dramática la situación que nos presenta el presidente de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego. Que está comercios... aquí con nosotros, doctor Fernando, nuevamente para terminar nuestra entrevista. Sí, doctor Orrego, le decíamos que la situación es dramática, así no haya vandalismo directo sobre los establecimientos de comercio, porque entre los preparativos, las expectativas y el... ¿Se volvió a cortar? Sí, volvimos a perder contacto. Bueno, muy bien, dejémoslo entonces así. El doctor Orrego comprenderá que los teléfonos a veces no funcionan. Entre las expectativas, lo que pasa el día de las marchas y al día siguiente, mientras las cosas se recuperan, se han perdido 3 días y ese costo es un costo inmenso para comerciantes que apenas están viendo luces más allá del túnel y que han sido capaces de sobrevivir cuando decenas de miles de ellos tuvieron que cerrar sus negocios por obra de la pandemia, de la crisis, por obra de esta conjunción de circunstancias que hace del comercio una de las grandes víctimas de la tragedia nacional en materia económica. Juan Esteban Orrego, presidente de FENALCO Bogotá, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.